Mi gente bonita, ¿cómo están? Es domingo y nosotros felices de estar de regreso. El día de hoy les traemos el episodio 2 de las charlas del instituto y vamos a tener unos temas así sabrosones muy especiales. Esperemos que los disfruten, pero antes vamos a la parte de los saludos. Hola, yo soy Víctor y estos son los saludos. Un saludo a mi maestro Oscar y a su esposa. Un saludo también a Mayra Juárez, a Grecia, a Gaby Villegas, a Ivette Gómez y familia, a Fabián Hernández, a Gaby Michel, a Andrés Hernández, a Consuelo Ureña, a Guadalupe Ávila, a Josué Hernández, a Maxi García, a Marisela Mendoza, Jaciel Salinas, a Lisette Parra, a Gloria Andrea Romo, a Andrea López, a Eduardo Romero, a Rubén Morales, a Ivonne Valdés, Rubén Sánchez y Bere Cepeda. A los nuevos suscriptores, Liski, David Salcedo, Paulina Elizalde y Yuli Martínez. Y a los cumpleañeros, Yadet Galicia, Eduardo Ceja y Giovanni Ortiz. ¡Felicidades! Acompáñenos en este capítulo a descubrir por qué puedes tener los síntomas del COVID sin estar enfermo, la positividad tóxica, por qué nos agotan las videollamadas y al hombre lobo de Chiapas. ¡Ay, güey! ¡Comenzamos! Gracias Vic y vamos a comenzar. Hace días en pláticas con mis amigos y sobre ya ese tema buscando en Face me encontré la imagen que les compartí hace un momento. Entonces me di cuenta de que ya era una situación que va como a la alza, el que de la nada la gente esté presentando los síntomas sin estar enferma, ¿verdad? Y todo lo que puede traer de trasfondo esta parte. Entonces me di a la tarea de investigar y es lo que les voy a compartir a continuación. La parte de la BBC Mundo se dio a la tarea de entrevistar al psicólogo Emiliano Villavicencio, que es jefe de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle en la Ciudad de México, para profundizar más sobre este caso de gente que estaba presentando los síntomas sin haber estado expuestos a factores de contagio. Sí, durante esta etapa que estamos viviendo hay un periodo de somatización, que esto quiere decir que es la manifestación de síntomas físicos de un problema psicológico. El psicólogo Emiliano Villavicencio nos hace como mucho hincapié en tres partes que tenemos que distinguir, ¿sí? La parte de los síntomas del COVID, que están muy marcados. Sabemos que son fiebre, es tos seca, es malestar general, dificultad para respirar y pérdida de energía. Sí, aquí les vamos a mostrar un comparativo. Observen. De los síntomas del COVID, de los síntomas de fiebre, de los síntomas de influenza, ¿verdad? Porque es importante que sepamos diferenciarlos. Ahora con los síntomas del COVID bien definidos, tenemos que entrar en la parte de la somatización y la parte de la hipocondría. La diferencia entre uno y otro es el factor externo o el factor ambiental. ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona que es hipocondríaca se le va a desarrollar los síntomas de la enfermedad, ya sea del COVID o de la que lea, ¿no? Porque luego hay gente que cae como en este error de que traes ahí un síntoma que te está afectando y dices, bueno, déjalo googleo. Y ya empiezas a leer y a lo mejor ni tenías nada que ver y ya te envuelves, te empapas de lo que estás leyendo y lo comienzas a manifestar en tu cuerpo. Eso es en la hipocondría, ¿sí? A lo mejor tú vas ahí por una gripa y terminas creyendo que tienes cáncer de pulmón o algo, porque luego hay gente que se va como mucho a estos extremos. Y en la parte donde hablamos de la somatización, esta está derivada, como mencionaba, por un factor externo. ¿A qué queremos llegar con esto? Que ese factor externo puede ser el miedo. Tienes tanto miedo y se nos presenta como esta información tan desgarradora que en el fondo no quisieras caer en eso, porque es algo como de terror lo que nos presentan en las noticias. Entonces es tanto tu afán por no llegar a eso que inconscientemente lo comienzas a atraer a ti, ¿sí? A través del malestar, que te levantas con el piquetito en la garganta o que te sientes así como irritado y en realidad no tienes nada. Por eso es la importancia de hacerles llegar esta información y este análisis para poderlo trabajar. Porque bueno,
dices, ya tengo los síntomas, ¿y ahora qué hago, no? Porque aparte de que hay escasez de pruebas, pues si en verdad tuvieras el virus y crees que no, corres el riesgo de estar infectando gente. Entonces te puedes preguntar, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta parte, no? Porque si en verdad estás enfermo y tomas la responsabilidad de salir y de estar ahí cotorreando como lo hizo un youtuber venezolano, pues es hasta un delito, ¿no? Pero aquí está la clave de todo esto. Si en realidad la parte que está generando ese malestar es algo ambiental, o es algo psicológico, o es algo de miedo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a definir? Tienes que ponerte a distraer tu mente. Si de repente te sientes como irritado, sientes la molestia en la garganta, empiezas como con tierrita aquí y que empieces como a toser, tienes que cambiar el patrón, tienes que cambiar la actividad, tienes que poner a tu mente a pensar en otra cosa. Ahí va a estar la diferencia. Si en realidad te sientes mal, te pones a ver una película y se te olvida, pues quiere decir que era la parte del miedo con lo que estabas conectando y lo que estabas somatizando. Si te pones a ver la película y sigues con el malestar, si ya es una situación de 2 o 3 días y sigues con el malestar, ya es necesario tomar las medidas de salud pertinentes. Pero si en el transcurso del mismo día se te quitan los síntomas, se te olvida, te pusiste a jugar, te pusiste a hablar, te pusiste a hacer modificaciones a tu casa y los síntomas y los malestares desaparecieron, es muy probable que la fuente de tu malestar sea psicológico, ¿sí? Aquí la importancia de compartirles esta información para que se lo hagan saber a todos, porque ya salió en Face y ya le está pasando a muchas personas, entonces es tratar de no caer de nuevo en el miedo, de no caer en este pánico de toda la información que estamos consumiendo. Otro factor importante es, ya lo habíamos comentado y no está de más repetirlo, no dejarnos envenenar por las noticias falsas. Si tienen oportunidad, no se queden solo con el encabezado. Lean la noticia completa. Les vamos a compartir el caso de esta noticia. Sí, que el título sonaba así como aterrador, ¿no? De que Santiago estaba infectando un montón de gente en Ecatepec. De repente era una noticia que parecía amarillista, ¿no? Así a simple vista como que algo no me cuadraba. Entonces, cuando algo así no los termine de llenar, nos metemos en la noticia y ¿qué me encontré? Pues que era una burla, ¿no? Hacen publicaciones tipo como el de Forma y la verdad pues la noticia estaba plagada de albures, como pueden ver. Sí, ya con esta información me di a la tarea de compartir esta nota y hubo mucha gente que no se dio cuenta que era un albur. Incluso hubo gente que estaba preocupada de mis contactos, que cómo era posible que los padres fueran tan irresponsables, hasta que no, tranquilos, es broma. ¿Sí? Lo hice con esta intención, para poder informarles aquí, para compartírselos y para darnos cuenta de que es muy fácil caer en estos errores, es muy fácil envenenarnos de miedo y de situaciones negativas. Entonces, de aquí la importancia de todo esto. ¿Cómo vamos a lograr un cambio? Si nos comenzamos a organizar, si dentro de nuestro día tenemos una rutina planeada, no vamos a dar pie a estar buscando notas en Facebook o en las noticias que están súper amarillistas en estos momentos. Sí es importante la información, pero también hay situaciones que no vamos a poder corregir. Entonces eso lo tenemos que mantener aislado. Nosotros hay que trabajar en nuestros proyectos personales, en nuestras metas, en nuestros sueños, para no dejar contagiarnos de esta energía de cosas negativas, ¿sí? Sin caer en el otro extremo, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es la positividad tóxica? ¿Verdad, Bárbara? Ella me sirvió mucho de inspiración para poder compartir esta nota, ya que, como la podrán haber visto en videos anteriores, pues maneja algo raro ahí esta señora, ¿no? Entonces, de aquí que decidiera meterme a investigar sobre esto, porque es importante también. De repente somos muy dados a irnos a los extremos dentro de nuestra sociedad
Entonces ahorita hay una línea de pensamiento en la que todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser feliz. Y nada más irreal que esto. Tenemos que encontrar un equilibrio. Sí, antes les manejábamos esa parte de no caer como en toda esta cuestión negativa, pero también no hay que irnos al otro extremo, porque la vida es de contrastes. La vida tiene estos matices que es lo que nos complementa. Entonces, nos van a pasar situaciones desagradables a todos, obviamente. Y se nos enseña últimamente que no las tienes que dejar llegar, que siempre tienes que estar feliz, que siempre tienes que poner buena cara. Y nada más falso que esto. La verdad, las situaciones negativas nos van a acompañar, pero la diferencia está en cómo manejamos estas situaciones negativas. La diferencia está en la duración del efecto negativo dentro de nosotros. ¿Sí? A lo mejor antes un proceso de duelo te duraba 10 años, lo has trabajado y a lo mejor un proceso de duelo te va a durar 2 años actualmente. ¿Sí? Y que dentro del positivismo tóxico te dicen, ¿cómo 2 años? Estás desperdiciando 2 años, estás tirando ese tiempo a la basura. Pero la verdad es que no, incluso nos dicen que siempre tienes que ser feliz, tienes que estar feliz, siempre, siempre, siempre. Que nadie te quite tu sonrisa, esa sonrisa es tuya. Por favor. Si estás pasando por una situación negativa, tienes que darte ese permiso de vivirlo, de experimentarlo. Va a sonar hasta paradójico, pero hasta disfrutar ese dolor. Si estás en un proceso de separación, de duelo o de cualquier situación que te esté afectando, tienes que vivirlo, tienes que llorar, tienes que sacarlo, tienes que compartirlo, porque con este enfoque se nos maneja que no tienes que llorar, siempre tienes que estar contento, siempre tienes que poner buena cara a las situaciones. Y no, disfruta tu proceso, date permiso de vivir el duelo. Los duelos tienen etapas, ¿sí? Estamos en una curva ahí emocional. Le tienes que dar ese tiempo, le tienes que dar ese seguimiento para poder sanar. Si estás pasando una situación negativa, date permiso de llorar. No hay nada de malo. No hay que caer en el otro extremo tampoco. El cuerpo y la mente necesitan esos desahogos. Está bien llorar. Si la situación ya te rebasó, llora, grita, patalea. Háblalo con alguien, compártelo. Y después busca ayuda. ¿Sí? Es como vas a poder solucionarlo y no cayendo en esta trampa de siempre estar feliz, siempre estar sonriente. ¿Y por qué yo lo manejo como una trampa? Porque si siempre estás feliz y siempre estás sonriente y siempre le quieres ver el lado bueno a las cosas, también esto te nubla el entendimiento y no te permite ver cuáles son tus errores. ¿Y qué pasa si no has aprendido de tus errores? En la siguiente oportunidad lo vas a repetir, como en la escuela. ¿No pasaste? No hay bronca, te vas extraordinario. Que no estudiaste, que porque estabas sonriente y todo, no hay problema, te vas a repetir año. Y así hasta que la lección quede aprendida. Por eso, la parte de los errores, la parte de las cosas negativas, no es tan malo dentro de todo, porque nos permite conocer en qué lado somos vulnerables o en qué lado estamos fallando, para que con esto corregirlo, cambiarlo y ahora sí ir triunfando poco a poco. Si desean profundizar más sobre este tema, existe el libro que se llama Sonríe o Muere, la trampa del pensamiento positivo de Barbara Ehrenreich. Sí, es una bióloga y ensayista estadounidense. Creo que les puede servir. Después de la recomendación del libro, vamos a entrar en la tercera parte de nuestro capítulo de hoy. Y es que, la verdad, hemos tenido muchos cambios a nivel sociedad en lo que va de este año, de que comenzamos con lo de la pandemia. Como recuerdan, en China se desató a finales de diciembre, entonces ahí fue creciendo. Esto nos trajo cambios en todas las áreas y sobre todo en los modelos de interacción que tenemos. Como las empresas no podían cerrar definitivamente, buscaron la manera de adaptarse para trabajar de forma virtual o remota. Y es que con esto surgen o se amplía el panorama como de apps o de programas que tenemos para trabajar de esta manera. Tan solo Zoom incrementó su número de usuarios de 10 millones durante este periodo que llevamos de pandemia a 300 millones de usuarios. Sí, es algo increíble. Entonces, como ya es algo común, ya es algo con lo que están trabajando muchas personas,
ya comenzó a dar como sus primeras consecuencias, ¿no? Es por eso que nos dedicamos a compartirles esta información, también para profundizar más sobre qué es lo que está pasando. Se nos está hablando de agotamiento al momento de estar trabajando con las videoconferencias, pero en el sentido práctico, uno pensaría, ¿cómo es que te cansa, no? Estás en tu casa, estás a gusto, a lo mejor, y ha salido en videos que se han filtrado, que la persona está con su traje y con su corbata y está en sandalias o está en short, ¿no? Entonces, ¿cómo si el escenario está tan a modo, es que te está cansando una videoconferencia? Pues bien, hay muchos factores que están trabajando dentro de esta situación. Tenemos los factores personales, dependiendo de cómo sea tu entorno familiar. Hay quien le pasa, comienza a trabajar y le habla a su mamá, o se mete su hermano, ¿sí? O llega tu esposa, o llegan tus hijos. No sé, ese es como un factor. El otro es el factor ambiental, donde estás. Comienzas a trabajar y pasa el del gas, o tus vecinos ponen música a todo volumen, ¿sí? Pasa la de las tortillas, o hay un perro que no se calla, están construyendo al lado. Es como otro factor estresante, ¿no? Que a lo mejor no te permite concentrarte. Hicieron una investigación los profesores Giampieri Petriglieri y la profesora Marisa Schoeffler, ¿sí? Donde nos hablan de que uno de los factores que nos ayuda a este agotamiento es las complicaciones de la ausencia de la comunicación no verbal. Durante la conversación, durante la plática, cuando es presencial, tienes muchos indicadores, ¿sí? La mirada, las posturas, los silencios, pero al momento de estar trabajando en línea o estar en videollamada, de repente todos estos factores se pierden, ¿sí? Más si tienes una conexión mala a internet. No vamos a decir nombres para que no se agüiten, pero ya saben cuál es la que no sirve. Que hay lag, ¿sí? Se traba ahí la conversación, no te escuchan, o se escucha con eco, ¿sí? Hay como un montón de fallas. Entonces, al tener unos detalles tan cortos, tan oscuros, esto hace que la reunión se vaya perdiendo la atención que tenemos. Como se va perdiendo, tu cerebro se comienza a enfocar más a tratar de captar los detalles que se le están pasando. Eso, y súmale que si estás trabajando y de repente estás en la llamada y ves tu cel, entonces te volteas para ver un mensajito, o hay quien está en la conferencia y apaga la cámara y el micrófono, entonces en teoría está participando pero está desayunando o está haciendo otra cosa. Entonces, a veces estando con la actitud al 100 se nos pierden detalles, se nos pasan cosas. Imagínate como con estos huecos de atención, ¿no? ¿Qué pasa? Que le pierdes el hilo de la conversación o de lo que estás trabajando, y es donde le comienzas a crear fallas a tu cerebro, porque es como, ¿en qué momento nos perdimos? ¿Qué pasó? Ya no supe de qué estaban hablando o por qué dicen eso, en qué me quedé. Y eso va ayudando al agotamiento también. Y uno de los factores para este agotamiento nos lo explica la psicóloga Ignacia Robarrena, ¿sí? Ella es profesora agregada del Departamento de Psicología Social en la Universidad del País Vasco. Ella nos menciona lo siguiente: cuando uno de los componentes de la comunicación está ausente o limitado, como sucede en las videoconferencias, emisor y receptor se ven obligados a invertir mayor atención y más esfuerzo para expresarse y comprenderse correctamente. De aquí surgen dos factores que no estamos considerando también: la parte de cuidar los silencios incómodos, y que para vernos más naturales tenemos que actuar. De repente, a lo mejor para que nos escuchen más hay que fingir la voz, o hay quien para poderse ver fresca y radiante, pues a lo mejor se tiene que maquillar de más o buscar como la parte de la iluminación o el ángulo correcto, lo que hace como que nos distraigamos un poco también de esta parte, ¿no? La recomendación que nos maneja Derek Pando, que es el responsable de marketing de la compañía de Zoom, es la siguiente: hay que analizar la situación. Si lo que necesitas hacer no se puede solucionar con un correo
con un mensaje o con una llamada de menos de 30 segundos, ya es necesario hacer la videoconferencia. ¿Sí? ¿Y ven lo que les decía de los sonidos externos? Ya para terminar con esta nota, también Derek nos menciona que si eres de las personas que les gusta estar interactuando con tus amigos a través de videollamada, para no saturarte por la parte de las videoconferencias, es muy importante el uso de la ubicación dentro de tu casa. Si las videoconferencias las estás haciendo en la parte de la oficina, de la biblioteca o de la sala, cuando hables con tus amigos o amigas tienes que buscar una ubicación diferente para que el cerebro no se canse también. Entonces puedes usar la cocina, puedes usar tu cuarto, o hay gente que se está poniendo en su patio, ¿sí? Se ponen su sillita y están ahí platicando y todo, como para sentirse conectados con ellos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a pasar a la última nota del día que me encantó y se las quiero compartir. En vista de que estamos a días de tener luna llena, les quiero compartir la siguiente información, que es sobre el hombre lobo de Chiapas. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con el diván, con el instituto, con las charlas, con la parte psicológica? Pues lo vamos a ver en un momento. Primero me gustaría como contextualizarlos para los que no sepan qué es lo que está pasando, cómo se desarrolló. Incluso para mi investigación estuve buscando y encontré un encabezado de lo que parece ser un periódico muy formal, donde habla que lograron herir al hombre lobo. Aquí les pongo la imagen. Sí, entonces los contextualizo un poco y ya vamos como a la parte psicológica, ¿sale? En el poblado de Coita, en Chiapas, los habitantes llevan noches sin poder dormir, debido a que aseguran que un hombre lobo ronda por la región, lo que ha ocasionado que incluso lancen disparos al aire y pidan la presencia de la policía municipal. En medio de la pandemia del COVID, un usuario de Twitter relató que en el municipio de Ocosoconautla, los pobladores han intentado cazar al supuesto licántropo. Según señalan, el supuesto personaje se localiza en un área selvática, la cual es utilizada como un corredor del Parque Nacional Cañón del Sumidero y de la Reserva de Ocote. Y es que las autoridades de seguridad afirmaron que se han entrevistado con personas que presentan su denuncia ante la comandancia y hacen referencia de haber visto al hombre lobo, pues lo describen con una estatura superior a los 2 metros y con un pelaje parecido al de un perro. Dentro de la misma comunidad hay quien refiere que no, que lo que están enfrentando es un nahual. Si quieren investigar más, le dejo links sobre qué son los nahuales y eso es tema de otro programa. O hay quien dice que es una persona que padece de sus facultades mentales, que en la mañana se dedica a buscar comida dentro de los botes de basura y que en las noches se esconde para no pasar peligro. Esa es como de las versiones. Otro de los relatos es el siguiente. Pobladores de la comunidad El Aguacero salieron armados con rifles rumbo a la montaña de aquella zona, pues aseguraron haber visto al hombre lobo, por lo que varios de ellos dispararon a fin de acabar con el mítico personaje. Un grupo de hombres de dicha comunidad coiteca salió dispuesto a cazar al hombre lobo luego de que aparentemente una persona de dicho poblado mencionó que lo vio merodeando en la región. Fue así que se dispersaron durante la noche del pasado miércoles y parte de la madrugada del jueves siguiente para hallar al presunto licántropo. Lanzaron disparos en algunas sombras que veían en la zona montañosa, creyendo que podría tratarse de la bestia. La mañana de ese jueves, los habitantes volvieron a recorrer la zona y notaron que había rastros de sangre en algunos caminos, por lo que presumieron que habían herido al hombre lobo en su intento de caza la noche anterior. La situación con respecto al hombre lobo ha rebasado las mismas autoridades, quienes diariamente reciben llamadas solicitando la presencia policíaca, pues aseguran haber visto al personaje de la leyenda, por lo cual agentes de seguridad han tenido que realizar patrullajes con las sirenas encendidas para intentar calmar a la población. En tanto siguen pidiendo a la ciudadanía evitar disparar al aire o contra cualquier sombra,
pues consideraron que es riesgoso y el hecho podría acabar en algo trágico si no se siguen las medidas preventivas. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Sí, es lo que está rondando actualmente esta información. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros o por qué lo sacamos? Por un lado hay que entender la parte social y la parte cultural de este pueblo donde se manejan varias leyendas. Ustedes pueden buscar sobre Coita, Chiapas y se van a encontrar que hay más relatos de este tipo ahí. El detalle está en que la gente salió a cazarlo y puso en peligro todo este plan de contingencia con el que se está trabajando para poder darle muerte al animal. Por un lado, los que se animaron a hacerlo. Por otro lado, hay testimonios de muchas personas que están asustados, que en la noche es como un pendiente cualquier ruido o cualquier situación extraña, porque está como este miedo a que pueda pasarles algo más. Sí, como recordarán, aquí nos encanta como este tipo de cosas, ¿no? Hasta con Javier Alatorre y su tour del chupacabras. Sí, pero todo esto tiene algo de fondo. Por un momento se habló que era un proceso de histeria colectiva, pero antes de que se quedara como esta idea, salió un psicólogo chapaneco a tumbar como esta teoría y explicar el por qué están sucediendo las cosas. El último caso de histeria colectiva, no sé si lo recuerdan, fue cuando sucedió la parte de lo del terremoto en la Ciudad de México y todos buscaban a la niña Frida, ¿sí? Tuvimos el apoyo mediático y tuvimos ahí como mucha situación. Incluso yo estaba viendo la tele y no, es que ya va a salir y ya la van a sacar. Y duré un rato ahí que no me moví y pues me aventé una hora, ¿no? Me fui, regresé en la noche a mi casa y todavía no la encontraban. Nunca la iban a encontrar, ¿no? Porque era parte de esta histeria colectiva. ¿Qué es lo que lo diferencia con lo que estamos viviendo en este momento en Chiapas? Para Rosenberg Román, que es el reconocido psicólogo que les mencionaba, la diferencia está en que cuando es un proceso de histeria colectiva es una imagen que surge para varias personas, como lo del ejemplo que les decía. Aquí una persona mencionó que lo vio y de ahí se le dio como mucha veracidad a su testimonio y fue como esta noticia estuvo creciendo y fue tomando más auge. Y la gente comenzó a hacer los operativos para cazarlo y todo, ¿no? Pero el trasfondo psicológico, que es lo que nos importa y que es por lo que decidí meterlo aquí, es que es la forma en que ellos están desahogando el estrés que tienen por el confinamiento. Al final de cuentas, en cada parte del país vemos cómo se está manejando la parte del estrés de diferente manera. Y ellos, fue su desahogo, fue el poder estar tranquilos, fue volver a una normalidad porque se olvidaron del encierro, se olvidaron de las medidas precautorias, se olvidaron de muchas cosas y su intención era acabar con este ser para poder estar tranquilos y regresar a la normalidad de su poblado, ¿no? Aunque en el fondo pues era la forma en que se estaba enmascarando la ansiedad, la desesperación, sí, la angustia y el estrés que están viviendo. Entonces, por eso decidí incluirlo en este tema. Esperemos que les haya gustado el capítulo de hoy. Gracias por todos sus comentarios, por sus likes, gracias por todos los que comparten. Recuerden suscribirse al canal, los que no estén, es gratis y nos vemos el siguiente domingo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Y recuerda, dale like, suscríbete, activa la campanita con todas las notificaciones, comparte y hasta la próxima.